todos y todas con un nuevo martes de psicoanalistas dialogando con las letras. Le doy la palabra a la coordinadora de la mesa, Verónica Ginocchio. ¿Qué tal? Buenas noches. Le damos la bienvenida a este ciclo de la Comisión de Cultura, que pertenece a la Secretaría Científica, cuyo secretario es Norberto Lloves, que les acaba de hablar. Agradecemos la presencia de colegas de distintas instituciones y a todas las personas de otras disciplinas que también nos acompañan hoy. Psicoanalistas dialogando con las letras inicia como un grupo de colegas y amigos interesados en indagar sobre la escritura y la palabra, con el fin de brindar un espacio de apertura y reflexión. Este grupo está coordinado por Alicia Levín y por Verónica Ginocchio, que soy yo, y compartimos el trabajo con los integrantes, que son María Casariego de Gainza, Mabel Fuentes, Edurne Recalde, Beatriz Rodríguez, Daniel Fluki, Carlos Baisep y Abel Zanotto. Este es un espacio que se inauguró el 11 de agosto del 2020, y hoy presentamos un nuevo encuentro que se llama La Trastienda de la Escritura. Nos acompañan hoy Abel Zanotto y Agustina Caride. Vamos a darle la palabra en primer lugar a Abel Zanotto, que es licenciado en Psicología y Sociología de la UBA, pertenece al área de niños y adolescentes de la Escuela Argentina de Psicoterapia, y es ex profesor de la UBA, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Palermo. Escuchamos a Abel. Tenés que desilenciarte. A ver. Ahora sí. Muchas gracias por permitirme acompañarlos. Muchas gracias, Agustina, por estar con nosotros. Un gusto tenerte, realmente. Tenerte y haberte leído, realmente. Bueno, mis reflexiones se titula Las amigas, esas hermanas elegidas. En el comienzo deseo citar y recordar a dos inolvidables colegas argentinos. Me refiero a Ada Rosmarín y Luis Canciper. De ellos comparto dos situaciones de la vida profesional. En una jornada científica organizada por el área de niños y adolescentes de nuestra institución hace ya unos años, Ada participó en el panel de apertura con un trabajo titulado La amistad. Rescato un párrafo de aquel aporte. El amigo, decía Ada, es aquel del que uno no puede separarse, aquel cuya pérdida nos desgarra, aquel con quien el diálogo de confidencias no puede interrumpirse. Y recordaba Ada que Spinoza, aislado y expulsado de la comunidad judía, sobrevive gracias al permanente vínculo epistolar con sus amigos. Un tiempo antes de su inesperado fallecimiento, Luis publicó un libro, La amistad, la hermandad elegida, que era la culminación de una serie de artículos sobre el tema que Luis fue presentando y publicando en diferentes ocasiones. El título de estas reflexiones es, como dije hace unos instantes, Las amigas, esas hermanas elegidas. Una paráfrasis del título de Luis y al mismo tiempo un sentido homenaje a un psicoanalista que, como Ada, dejó una obra que en algunas temáticas es imprescindible por la rigurosidad científica y por el profundo acercamiento de ambos a las luminosas y oscuras facetas del ser humano. Ahora, si me permiten, comparto con ustedes dos situaciones de mi vida personal. Viernes 3 de diciembre de 2021. Ese día empezó como todos los días. En un estado de cuasi sonambulismo, abro la puerta de servicio para recoger el diario del día y la revista Eñe, a la que estoy suscrito desde hace muchos años. La tapa de Eñe me produjo una sensación tan plena que el letargo se fue de golpe. En la portada de esa edición, la número 949, aparece una fotografía del rostro de Agustina Caride. Un rostro fresco y feliz, pero también con un ligero aire de sorpresa y tal vez de cierta incredulidad, Agustina, intuida en mínimos gestos casi imperceptibles
que nos pueden decir, pero me está pasando algo y que de lo que no me doy cuenta del todo. Para ilustrar la nota principal de esa edición, que es anunciada en la tapa de esta forma. Premio Clarín Novela 2021. El bordado de la grieta. El epígrafe dice así: dos amigas sobreviven a sus diferencias políticas, a la historia y al presente, en donde retumba el silencio, la ficción con la que Agustina Caride fue distinguida por un jurado notable, Clara Obligado, Martín Caparrós y Martín Coan. Unos días después, Agustina, a quien conocí tiempo atrás, en un momento en el que ya estaba profundamente comprometida con la literatura, a través de la escritura y de sus concurridos talleres de lectura, me comentó que el libro se publicaría en marzo. Ahora el segundo recuerdo. Jueves 3 de marzo de 2022. En una de las librerías de un shopping vecino a casa, encuentro en un lugar destacado la novela ganadora. La compro y en un rato después, permítanme transmitir mi experiencia con dos trilladas metáforas literarias, me zambullí en su lectura y la novela me atrapó. La trama me cautivó como lector, pero también como psicólogo psicoanalista en las detalladas y profundas acotaciones sobre las subjetividades de los personajes y los complejos entramados vinculares intra- e intersubjetivos, y también como sociólogo, pues el texto de Agustina me ubicó en ecosistemas culturales rebosantes de observaciones agudas y me animaría a decir que excepcionales. La ropa de entrecasa, el vestuario para salir, las recetas de cocina, los programas de televisión, la decoración de los hogares, los nombres de los protagonistas definidos y que definen generaciones. Y también los giros idiomáticos, las expresiones del habla cotidiana, los refranes. Un verdadero caleidoscopio de los argentinos y de los porteños como seres parlantes. En definitiva, un caleidoscopio cultural de una Argentina, o mejor dicho, de la ciudad capital, como escenario de una clase media en ascenso, producto de una incipiente pero marcada industrialización que produjo intensos movimientos inmigratorios del interior y agudos procesos de aculturación entre paradigmas de un país conservador y agropecuario y una nación que se abría a la modernidad disruptiva. Y ahora comparto dos citas. La primera es de Freud, de 1907. Dice, en la ciencia del alma se han adelantado, Freud se refiere a poetas y también escritores, a nosotros, hombres vulgares, pues se nutren de fuentes que todavía no hemos abierto para la ciencia. La segunda es una cita que en su momento acerqué al colectivo Psicoanalistas Dialogando con las Letras y que subraya las mismas reflexiones. Pertenecen a Qin Liu, un escritor chino-estadounidense contemporáneo de ciencia ficción que dice: las miradas de los economistas, sociólogos, politólogos o cualquier otra disciplina por separado tal vez sean cada vez más inútiles para entender la realidad porque son reduccionistas. El ojo de los escritores de ficción, continúa Ken, es más holístico, resulta una lente que capta mejor la riqueza y las sutilezas de los fenómenos. Ahora emigremos de los ojos de los escritores a la mente de los escritores. Hace unos días, en un reportaje en la revista Anfibia, la escritora argentina Gloria Peirano decía: la novela tiene hilos invisibles que hay que sostener a veces por años. Aunque uno no esté escribiendo, ese mundo me habita y me alquila la cabeza. Me pregunto cómo habrá convivido Agustina con los protagonistas de la novela, en particular con Leonor y Elvira, Leo y Vira, pero también con los esposos, hijas e hijos, con los vecinos del complejo donde viven, con la peluquera Irma, con el Parque Los Andes, con el barrio de Chacarita. Me respondí imaginando un espacio mental, en este caso invadido por estos personajes, o tal vez personas, ¿no? Un espacio mental alienado por estos fantasmas que acompañan al escritor las 48 horas del día. Como esos pacientes huéspedes, al decir el psicoanalista rioplatense Willy Balaguer,
que se alojan en el espacio mental del analista y que metafóricamente hablando, al decir de Charly García, van de la cama al living. Ahora les propongo avanzar en un pequeño análisis de la estructura de la novela. Seamos desprolijos, comenzando por la contratapa, reproduciendo los comentarios del jurado, muy justamente calificado como notable en la nota de Eñe. Clara Obligado dice que esta novela se incorpora a la sólida tradición de novelas de la intimidad, rescatando las notables escritoras Virginia Woolf y Natalia Ginzburg. Cohen reafirma que las vidas transcurren no solo en relación a los vínculos más cercanos, a los conocidos, dice Cohen, sino también a esos otros que más allá no se sabe, pero que están. Por último, Caparrós dice que este es un libro donde todo retumba, no solo el silencio. El oxímoron del título, donde retumba el silencio, como todo oxímoron, enuncia una paradoja. ¿Recuerdan aquella hermosa canción del dúo Simon & Garfunkel, allá en la lejana década del 60, titulada Los sonidos del silencio? A veces no hablamos, pero ¿cuánto decimos con nuestro silencio? Momentos en los que se apaga la voz y precisamente se enciende el silencio. En las narrativas de la vida cotidiana, en las narrativas ficcionales y también en las narrativas psicoanalíticas. En ocasiones, el silencio en una sesión psicoanalítica puede decir más que las palabras. A veces es el resultado tranquilizador de algo que se dijo o de algo que se escuchó. A veces la calma después de las tormentas, pero también la calma que antecede las tormentas. Espacios donde se expresan las vincularidades, porque no solo es estar con otros, sino hablando de la amistad, a veces siendo con el otro. Rescatemos aquí el significante otro. En 1921, disculpen. Freud publica una de sus obras monumentales para la historia del psicoanálisis y para el acervo cultural mundial. Hablamos de psicología de las masas y análisis del yo. En uno de los párrafos iniciales, Freud señala textualmente que en la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, objeto, auxiliar y enemigo. Para agregar unas líneas más adelante, que en todas las relaciones mencionadas, con los padres y hermanos, con la persona amada, el amigo, el maestro y el médico, el individuo experimenta el influjo de una persona única o un número muy pequeño de ellas, cada una de las cuales ha adquirido una enorme importancia para él. ¿Podemos compartir la tapa, Agustina, ahora, por favor? Claro. Y ahora regresamos al análisis formal de la novela. Detengámonos en la fotografía de la tapa. A ver si Ahí voy, ¿eh? Sí, cómo no. Nuevamente, detengámonos en la fotografía de la tapa. Como indica la estructura del término fotografía, estamos ante un texto escrito con la luz y que, como todo texto, invita a una interpretación. En la fotografía hay dos mujeres jóvenes vestidas de sport y con las piernas en alto sobre una pared. Algunos objetos, por ejemplo, el bolso y los zapatos deportivos, nos hablan de una posible salida, tal vez a un picnic. Están comunicadas a pesar de estar en silencio. No hay teléfonos celulares, ni mensajes de texto, ni WhatsApps, ni plataformas que interrumpan este momento de comunicación muda y de elocuente placer. Gracias. Una dualidad vincular detenida en esa fotografía en un momento de intimidad de encuentro, pero que en cualquier momento y a veces sin una causa justificada o evidente, puede convertir esa serenidad en una turbulencia y a las aguas quietas en un remolino. Como señaló Freud, el otro es modelo, objeto, auxiliar y enemigo en secuencias no lineales, en juxtaposiciones impensadas y en torsiones inexplicables. También Freud nos habló de las permanentes y a veces imprevisibles giros de lo familiar a lo desconocido, de Heimlich a Unheimlich, del doble amoroso al doble siniestro,
de ese amigo del alma que en un segundo puede ser el enemigo del alma. Apasionantes laberintos en los que se deslizan Leo y Vira, intensos momentos existenciales donde, como cualquier relación dialéctica, la paz engendra la guerra y la guerra engendra la paz. Esos momentos en los que Leo y Vira fuman juntas, hacen planes, intensos momentos donde la otra es la amiga de la otra, pero también intensos momentos en los que la otra no tiene un nombre o un cariñoso apodo, sino que es simplemente esa, la innombrable. Ahora abrimos el libro y detengámonos en la dedicatoria expresada por Agustina. Agustina dedica su novela a las amigas, no es a mis amigas. En la ausencia del calificativo posesivo y en la presencia del genérico calificativo las, Agustina nos acerca a través de un recurso gramatical al colectivo amigas, que más allá de las diferencias de género, nos relaciona con un colectivo estructurador en la vida de cualquiera de nosotros. Estructurador en su presencia, amigos son los amigos, como decía la canción hace años, pero también estructurador o desestructurador en su ausencia. Qué angustiante resulta escuchar que alguien dice, no tengo amigos. Y ahora vayamos a la primera página de la novela. La trama comienza en un sofocante día de verano en la casa de Leonor. Leo, como nos iremos enterando como es nombrada a medida que avanzamos en la lectura. Es el aire, se dice abanicándose en la mano. Está estancada en la casa, y siquiera el reflejo del agua en la pileta le genera ese golpe anímico que a veces refresca la memoria. El agua quieta porque esa mañana ni los pájaros bajaban a darse el baño matutino. Suele verlos desde la galería, debajo de la viñona, tejido en mano y tereré al costado. Unas líneas más adelante nos encontramos con un mínimo percance de la vida cotidiana, pero que se erige como una formidable metáfora de la amistad. Para entender mejor este mínimo percance necesito adelantar algo del argumento sin spoilearlo, Agustina. No. En definitiva, unas pocas páginas más adelante, Elvira comenta que se va a mudar de ese consorcio. Una escena esperada, jubilosamente, pero que ante su proximidad se convierte en una escena temida. Una situación que, a pesar de ser fantaseada, confunde y angustia en su posible facticidad. Agustina nos acerca a esta posibilidad unas líneas más adelante. Hoy Leo no teje. Hoy perdió una de las agujas y el calor le impide buscarla. A través de ese momento, Agustina nos dice que así como un tejido necesita de 2 agujas para ser tejido, la amistad necesita de 2 personas, de 2 amigos para ser tejida. El capítulo segundo está dedicado a Vira. Esa es la estructura formal de la novela, si leí bien, ¿no? Un capítulo sobre una de las amigas se intercala con un capítulo sobre la otra amiga. Tal vez Agustina nos quiso expresar en esta prolija regularidad que las dos son igualmente importantes, aunque una de las dos abra y cierra la novela. Unos instantes antes hablé de la minuciosa antropológica reconstrucción de usos y costumbres. Una muestra. El capítulo de la página 31 comienza así. La segunda vez que vio a la Singer fue en lo de Pascual. Las dos con el carrito de las compras. Las dos pidiendo 1 kilo de milanesas. Las dos preguntando el precio y abriendo el monedero para chequear que la plata alcanzara. Elvira con guantes de lana, los de Singer de cuero. Cuando regresa a su casa, Vira necesita compartir este encuentro con Luigi, su marido. Pero Luigi parecía no escuchar, estaba sentado en el living frente a la tele con el ceño fruncido. En la pantalla, el escudo de la patria en primer plano. Transmite LRA1, Radio Nacional Argentina. El gesto en la mano de Luigi silenciándola y ella saturada de esa voz que conocía de memoria. Ese inicio que le ponía en la piel de gallina y que pronunciaban, a través de la voz profesional y despersonalizada del locutor oficial, el anuncio de un golpe de Estado en manos de los militares en una espiral argentina ininterrumpida, parafraseando a Freud,
en un juego metonímico de paz y de guerra, y de guerra y de paz. Voy terminando. Una intimidad celosamente custodiada, pero con fisuras, como esos diques que a pesar del hormigón armado, siempre tienen rajaduras por las que se filtra el agua, contextos históricos que irán horadando esas paredes, filtrándose como invitados no deseados, y que también irán horadando una amistad hasta convertir una rajadura en una grieta, o en una cueva oscura y fría donde retumba el silencio. Una última observación. Cada capítulo tiene una cita inicial que pertenece a escritoras argentinas y de otras nacionalidades. En un inventario de citas deslumbrantes, porque realmente es deslumbrantes, en la que conviven Susan Sontag y Mariana Enríquez, Toni Morrison y Aurora Venturini, entre otras apabullantes escritoras. Cada cita preanuncia, me parece, Agustina, el nudo dramático del capítulo respectivo. Rescato y comparto algunas de estas citas que me sedujeron especialmente. De la canadiense Margaret Atwood, para hacer el infierno nos bastamos solas. Y de la argentina Victoria Ocampo, vivimos a miles de kilómetros uno del otro, pero sabemos muy bien que hay una sola patria. Por último, y para señalar nuevamente cuánto decimos al estar callados, comparto esta cita de María Elena Walsh en la página 97. Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Y la cita de Clarice Lispector del mismo capítulo. Qué lujoso es este silencio. Al terminar la novela, y profundamente conmovido por el desenlace de la misma, se acallan las voces de los personajes. Se acallan todas las voces, todas. Me envuelve el silencio. El silencio retumba en mí. Y vuelvo a abrir el libro en la página 51 y me detengo en la cita que reproduce un breve fragmento de un poema de Alejandra Pizarnik. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. Muchas gracias. Bien, gracias, Abel. Ahora sí vamos a presentar a Agustina Caride, que no la presentamos antes porque la presentación era maravillosa a través del escrito de Abel Zanotto. Agustina Caride es escritora, ganadora del premio Clarín de Novela 2021 por la novela de la cual Abel ha hablado, Donde retumba el silencio. Es además paisajista, estudió letras, ha publicado 12 novelas, varias premiadas, coordina talleres de lectura y escritura, organiza ciclos de lectura y da clases privadas de escritura. Y luego yo voy a poner en el chat el contacto de Agustina y les recordamos que en el chat pueden ir escribiendo preguntas y comentarios. Ahora sí, con mucho gusto, escuchamos a nuestra escritora invitada. Bueno, gracias Vero, gracias a todos, gracias Abel, o sea, no sé qué quieren escuchar de mí después de lo que escucharon de Abel. No tengo palabras y en este caso lo que retumba no es el silencio, sino lo que dijo él, a mí todavía me sigue retumbando. Maravilloso, un lujo, Abel, realmente, en serio. Muchas gracias, muchas gracias. No sé, creo que encontraste mucho de lo que yo quise escribir, ¿no? Cuando uno escribe no sabe qué se va a encontrar del otro lado en las lecturas. Umberto Eco tiene una teoría que es la teoría del lector modelo, ¿no? Como que cuando escribimos para un lector y que nos imaginamos un lector del otro lado. Pero por supuesto después la novela, o sea, uno escribe queriendo plasmar cosas, pero después, cuando una vez que la novela está, la novela o el libro, ¿no? Porque también pueden ser libros de cuentos, ya pasa a ser del lector. Yo siempre digo que el lector es el que pone el punto final, como que es el lector el que termina de escribir. Y cuando el lector tiene una comunión con lo que uno quiso escribir, es muy agradable. Y cuando encuentra una lectura distinta, es sorprendente, ¿no? Siempre hay un algo. En ese sentido, Abel, has tenido un diálogo conmigo, sin lugar a dudas. Desde la observación de la aguja, que a veces uno cree que
yo por lo menos, ¿no? A mí me gusta ser simbólica, no me gusta ser obvia, y a veces me da miedo porque quiero que encuentren las cosas que yo pongo, quiero que entiendan qué quise poner en esa aguja, ¿no? Que esa aguja no es casual, no es que Leo está tejiendo porque podría haber estado cosiendo, ¿no? Que es otra actividad muy de una mujer de esa generación y de esa edad que está sola en su casa, ¿no? Y puede estar viendo tele, puede estar haciendo un curso de algo, pero yo elegí que estuviera tejiendo, elegí que perdiera una aguja porque quería hablar desde ese momento de lo que ella siente que perdió la amiga. Lo que le está faltando es la amiga. Entonces, ya que observaras eso, me pareció una genialidad. Y la tapa, creo que has dicho vos más de la tapa de lo que deben haber intentado hacer los creadores, porque ahí es puro editorial, uno no tiene mucho, uno tiene voz, pero no decisión, ¿no? A mí me mandaron 7 tapas y de las 7, en todas había algo que me gustaba, pero al mismo tiempo ninguna me convencía. Así que me gusta mucho que vos hayas encontrado todas estas cosas en la tapa, porque era un temor, que no encontraran lo que yo quería contar después en la novela. El oxímoron del título, hoy Norberto me dijo que le había gustado mucho el título, y no fue fácil encontrarlo, tampoco fue difícil, yo soy muy obsesiva también con eso, voy escribiendo, muchas veces van cambiando en el Word, ¿no? Tengo la versión 1 con un título, la versión 2 con otro, pero necesito encontrarlo, porque para mí es como una guía el título, porque el título o resume o repone, ¿no? Muchas veces siento que lo que no está en la novela puede estar en el título, o condensa el título. Entonces me ayuda a mí, es como una guía en el momento de escribir. Entonces cuando escribo sin título, muchas veces freno, releo, intento encontrar alguna frase, a ver si en esa frase está. Y en este caso, a mí me interesaba la palabra silencio, porque me pensaba que creía que conjugaba mucho en esto que yo estaba tratando de transmitir, pero no encontraba, ¿no? El silencio no era. Y me puse a leer unos poemas, podría decir que son textos como medio aislados de una tía abuela mía y de una prima de mamá, que son como muy sobre todo la prima de mamá vive en San Luis y es muy como de campo, y yo estaba queriendo buscar lenguaje para Leo, ¿no? Leo viene de una familia que ha tenido campo, y quería que ella hablara con algunos, ¿no? Que Abel dijo el lenguaje, quería que Leo tuviera palabras, que cada tanto me echara alguna palabra de campo, porque ella se crió, no se crió en el campo, porque era de campo, era de la ciudad, pero no, venía de esta clase social donde por ahí pasaban los veranos en el campo, y entonces, ¿no? Como que era parte de ella. Y leyendo a esta prima hermana de mamá, en un momento leo donde retumba el silencio. Así que la frase es totalmente sacada, tomada de esta, prima de mamá, sería tía segunda mía, ¿no? En casa siempre han sido muy escritores, así que papá escribía, mamá escribía, pero mamá era más, escribía vidalitas, zambas, como no escribía una ficción. Y las tías de mamá han sido muy artistas, y así que bueno, eso estaba. Bueno, no sé, en serio, me quedo un poco sin palabras, muy emocionada, fue muy lindo escucharte, realmente, realmente.
Podemos pasar a algunas preguntas, primero para Agustina. Hay muchos comentarios y felicitaciones para la lectura que hizo Abel de tu novela, y a todos les han dado muchas ganas de leer el libro, lo cual habla bueno. del comentario y la buena base que fue el libro, ¿no? Para todo esto, ¿no? En principio arranco con un comentario de Jorge Cabrera, ¿no? Que él dice: Abel dijo que no quería spoilear el final. Y él dice: creo que la novela, a diferencia del cuento, no importa tanto el final como el desarrollo. Y pregunta un poco qué opinas vos, ¿no?, al respecto. Coincido plenamente, es el devenir, sobre todo en esta novela, porque hay novelas que, aún siendo, como decís vos, Jorge, hay novelas que el final, si te lo cuento, yo tengo una novela, Testigos Invisibles, que si yo les cuento el final, les arruino la novela, ¿no? Entonces, a veces también se da. Otra novela, para no ser tan autorreferencial, por ejemplo, y darles ejemplos, es Expiación, de McEwan, un inglés, que es fabulosa la novela, se las recomiendo, desde lo literario hasta en psicología, y podrían analizar, pero millones de cosas. Y ahí también el final tiene una vuelta de tuerca. Bueno, vuelta de tuerca es otra novela, ¿no? Sí. Una vuelta de tuerca es otra novela donde, si contamos el final, estaríamos arruinando un algo, ¿no? Pero por supuesto que el proceso, ¿no? La novela es un recorrido, es un camino de largo aliento. Entonces lo que importa es el camino. Bueno, digo, lo que importa es mucho decir, ¿no? Pero que lo interesante está. Y en esta novela creo que sí, o sea, no es una novela de misterio, ¿no? Donde no es una novela policial donde si nos cuentan quién fue el asesino o quién fue el ladrón, también nos están arruinando. Es una novela que, como dijo Abel, habla de la amistad, entonces lo que importa es más, son ellas dos lo que importa, ¿no? O sea, no importa si al final se amigan, si no se amigan, si vendió o no vendió la casa, creo que eso puede ser anecdótico. Hay algo igual que, sí, conviene no decirlo, pero no apunta a eso, la novela no apunta al final de ninguna manera, apunta a ir conociéndolas a ellas de la misma manera que ellas se fueron conociendo, ¿no? La novela arranca en un presente, lo que nosotros llamamos presente narrativo, y de ese presente narrativo, ¿no? El narrador se va constantemente al flashback y nos va contando cómo se conocieron, y al mismo tiempo el presente narrativo continúa, ¿no? Hay un futuro, va hacia adelante también. Entonces, vamos viendo qué fue lo que pasó y vamos viendo lo que va pasando, ¿no? Y con algún tipo de intriga de, bueno, ¿qué va a pasar entre ellas dos? Pero lo importante para mí son ellas dos, es ir conociéndolas, ir descubriéndolas, ir queriéndolas, ese es mi objetivo también, ¿no? Y son 50 años de la historia argentina, ellas se conocen en los 70, donde hay un silencio retumbando, o sea, el silencio que retumba está en distintos lugares, no está solo en el presente, no está solo en la pandemia, porque la novela termina agarrando dentro de estos 50 años, empieza en los 70, cuando ellas se conocen, en la dictadura, con esta cuestión de qué digo, qué no digo, en qué posición estará, ¿no? Como Leo tiene miedo de decir que tuvo campo, porque a ver si todavía creen que es hija de militares o que viene de, la otra no quiere decir, no sé, ¿no? También hay como hay un miedo de decirse, y en el presente, lo que hoy llamamos grieta, que yo digo, la Argentina se construyó desde los inicios con una grieta, ¿no? Venimos siempre en un binomio desde el Matadero, si pensamos en Echeverría con el Matadero, y Civilización y Barbarie, pensando en lo literario, ¿no? Que es lo que a mí me importa, más la literatura que la política.
Y la pandemia es otro silencio, ¿no? Porque la pandemia claramente nos silenció, ¿no? Nos hizo, fue un ir hacia adentro. Así que, bueno, sí, Jorge, coincido. No sé si respondió tu pregunta. Aquí hay un comentario de María Casariego de Gainsack, ¿no? Bueno, que recuerda esto de que en el proceso militar el mensaje era el silencio de salud. No sé si se acuerdan, el hornerito. Y algunas otras cosas, ¿no? Como comentario de parte de María Casariego, ¿no? No sé, a ver si vos querés comentar algo. Sí, No sí, sé si querés hacer otra pregunta. Sí. me interesa mucho el tema del que Gloria Peirano habla de el mundo me habita y me alquila la cabeza, ¿no? El escritor invadido por los personajes. Querría reproducir un comentario tuyo en la entrevista de ella, ¿no? Donde decís que supuso para vos noches de insomnio y un desierto literario. Decís ahí, ¿no? Sin embargo, los dos personajes iban ocupando espacio. Decía, uno escribe mientras se ducha, hace la cama, mientras está hablando con alguien y piensa, esto lo podría decir, ¿no? Como una invasión realmente, ¿no? Sí. Y cuando nos juntamos el domingo para hablar un poquito de este encuentro, creo que Vero te preguntó cuánto tiempo habías tardado en escribir esta novela y nos diste una respuesta que nos sorprendió y que sería muy interesante que la compartieras, ¿no? ¿Te acordás lo que nos contaste? Sí, perfectamente. Bueno, igual voy a retomar desde Sí. el inicio de tu comentario, que te habita y sí, habita, o sea, cuando yo, de hecho ahora, por ejemplo, estoy corrigiendo una novela, pero ya tengo otra en la cabeza y es tremendo porque me desespera, esto es mío personal de ser un poco estructurada, ¿no? Hay otros escritores que por ahí tienen 3, 4 novelas al mismo tiempo, yo no puedo, la cabeza no me da para tanto, para estar tan habitada, porque ya soy bastante loca con una, si tuviera 4, o sea, si fuera habitada por 4 novelas pueden llegar a ser 50 personajes por ahí, ¿no? Porque en una novela no hay un personaje, hay muchos, entonces estaría loca de la nuca. En mi casa me echarían, porque en casa por ahí comemos y en la mesa están mis personajes, es así, o sea, de pronto yo les digo, no, bueno, porque hoy Vira no sé qué cosa, y a Leo la tengo que traer y llevar a no sé dónde. O sea, los chicos, mi hijo menor, que tiene 18 años, no me lee, y me dice, mamá, si yo conozco todas tus historias, o sea, o sea en la mesa y en la comida y en el ir caminando a la verdulería, ya me contaste todo y ya me dijiste, como, no necesito leerlas. Yo le digo, la palabra no es lo mismo que la oralidad, lee, pero bueno, no hay caso, ¿no? Con eso. Pero sí, como retomo, porque me voy por las nubes, cuando estoy corrigiendo esta, necesito terminar esa para empezar la nueva, y la nueva ya me está invadiendo cada vez más, entonces necesito urgente terminar porque quiero empezar a volcarlo. Eso me pasa mucho. Con mi novela anterior, No habrá sino ausencias, que es una novela que trabaja el duelo, lo que me pasó es que yo tenía el personaje de Inés en la cabeza y en ese momento me atravesó algo personal que era la enfermedad de mamá. Y no tenía cabeza para escribir. Y no tenía cabeza para tenerla a Inés. Entonces yo le echaba a Inés y le decía, Inés, lo lamento, pero no puedo. Como que, chao, ¿no? Era como que la quería sacar. Pero la realidad es que cuando entran, insisten. Y esa novela, el primer título se llamó La insistencia de Inés, porque realmente era como la propaganda esa del pajarito que picoteaba. Bueno, Inés no paraba de picotear, y yo la tenía mamá, tenía que resolver cuestiones de sanatorios y de cosas y de complicado, y la quería dejar de lado y no pude. Entonces dije, bueno, voy a empezar a unir a mamá y a Inés, y terminó saliendo una oración ausencias, que es una
mujer que quiere escribir la historia de Inés y no puede porque está atravesando el duelo de la madre. Con lo cual terminó siendo una novela donde dialoga la escritora con su personaje. Así que ahí está bien plasmado esto que decís, Abel. Y en relación a donde retumba el silencio, lo que me pasó es que en pandemia no podía escribir, no pude escribir nada, eso del desierto que decía en la revista, no podía ir a la palabra, no podía sentarme en la computadora. También pasó que empecé a tener mucho trabajo, porque con la pandemia los talleres explotaron por esta herramienta del Zoom, hizo que tuviéramos muchos más alumnos, se federalizó, ¿no? Empezamos a tener alumnos de todo el país, incluso del exterior. Entonces tuve mucho trabajo y poca cabeza. Y la casa invadida no por personajes, sino por la propia familia, que estábamos todos acá. Entonces costó. Pero sin llegar a la palabra, la idea se iba formando, se iba macerando, se iba trabajando en mi cabeza. No lograba sentarme a volcarla, pero sí la tenía. Y la novela la escribí en 1 mes y medio, que es lo que dice Abel, que los sorprendió cuando lo conté el otro día. Pero tengo a mis hijos de testigo, porque en diciembre, cuando los talleres, en enero y febrero no doy talleres, entonces es un periodo donde tengo una baja de trabajo, donde en general me siento a leer mucho, porque durante el año me cuesta más, porque leo para los talleres, entonces en el verano busco las lecturas para dar, como que hay otro tipo de trabajo, preparo los talleres de escritura, como que hay un trabajo, pero más relajado. Y justo en ese momento me entero que estaba abierta la convocatoria para presentar novela en el Fondo Nacional de las Artes. Y una de las cosas que me interesó es que del fondo, que decía algo así como, bueno, siempre es un premio que busca las realidades del país, o una cuestión así, ¿no? Y mi novela tenía mucho que ver con las realidades del país. Abel lo dijo mucho mejor de lo que lo puedo decir yo. Y como les dije, tomo 50 años de historia, entonces hay mucho de la idiosincrasia, de estas, ¿no? Volvemos, ¿no? Desde los unitarios y federales, como venimos en dos cuestiones, siempre en dos veredas. Y dije, bueno, es una novela que a lo mejor al fondo le puede interesar, así que me tengo que sentar a escribirla. En mi cabeza ya está, o sea, yo ya tenía la escena, la primera escena de Leo saliendo a caminar porque el calor la agobia, que en realidad también ahí con ese calor estoy dando toda una metáfora. Y cuando vuelve, ve el cartel de venta en la casa de Elvira, y ahí se le cae el mundo encima, y ahí entiende, ¿no? Ese cartel también es muy simbólico, ¿no? ¿Qué es lo que se está vendiendo en realidad? Y todas esas imágenes yo ya las tenía en la cabeza. Y dije, tengo 1 mes y medio para escribir, porque el concurso cerraba el 18 de febrero. Así que en casa dije, cierro la puerta de mi escritorio, no me pidan ni que cocine ni que cuelgue ropa. Se hacen cargo de lavarropa, se hacen cargo de absolutamente todo, pero yo me siento a escribir. Así que fue 1 mes y medio intenso, porque fue intenso, pero me sentaba a escribir, no sé, 6 horas por día, tranquilamente. Así que bueno, eso no sé si responde, Abel, a estas cuestiones. Vamos a pasar a algunas otras preguntas. Voy a juntar algunas, ¿no?, de las que aparecen. Mónica Fabeluques había preguntado sobre la trastienda de la escritura, ya está medio como en parte respondida, ¿no es cierto? Alicia Levin dice, para la clínica psicoanalítica es un valor significativo si los pacientes tienen y construyen lazos amistosos o no. Se pregunta Alicia, ¿no?, y te pregunta vos, Agustina, tu deseo de trabajar las amigas en esta belleza de escritura, ¿no? ¿Por dónde pasó, ¿no?, el hecho de trabajar el tema de las amigas?
Y aprovecho, sumo una más de Perla Frenkel, cuando justo estabas hablando de tu novela anterior, si vos escribís para tramitar la angustia, supongo que entre otras cosas, ¿no? Oh, Vamos con estas dos y después tenemos una para Abel y Agustina, pero la digo un poquito más adelante. ok, bueno, a ver, voy con lo de transmitir la angustia y después te voy a pedir que me repitas la primera porque tengo muy Sí. mala memoria. Me dicen que hago llorar. Y eso es algo que cuando pienso en el lector modelo no lo imagino llorando. Juro que no, pero me lo dicen los lectores y entonces evidentemente algo sí hago, ¿no? Cuando escribo. No quiero transmitir angustia, pero son temas angustiantes. Entonces, que en definitiva al lector le angustie, para mí es un placer y parezco una sádica, pero digo, es un placer y acá están llenos de psicoanalistas que van a psicoanalizar todas mis palabras y eso es un terror. Pero No. bueno, ¿por qué digo que es un placer? Porque lograr lo que uno quiere, no es como digo, a ver la citó a Mariana Enríquez. Si uno lee a Mariana Enríquez y no le da miedo, para Mariana Enríquez va a ser frustrante, ¿no? Entonces, si yo estoy transmitiendo algo que para mí debería ser angustiante y la persona no se angustia, digo, bueno, entonces no lo estoy transmitiendo bien, no estoy sabiendo escribirlo. Son temas, o sea, trabajo, o sea, No Habrá Sin Ausencias es la muerte y es el duelo, y entonces sí, bueno, hay momentos en que lloran, pero también porque son momentos emotivos. Por ahí es un momento que aún en la tristeza es lindo, ¿no? Y creo que en donde retumba pasa también eso, ¿no? Abel dijo conmovido, que no es lo mismo que angustiar, y sí, yo busco conmover. Hay una escena que para mí yo lloro todavía cuando la leo. Vira y Leo viven encima en un PH, ¿no? Una en la planta alta y la otra en la planta baja. Con lo cual, además de ser tan amigas, son vecinas y son que cada una tiene la llave de la casa de la otra. Entonces, como regame la planta, no llego, una hija perdió la llave y entonces le toca el timbre a la otra y le dice, mira, me das la llave o me haces entrar, ¿no? O sea, era este tipo de relación y que en la actualidad peleadas, en este silencio retumba porque ambas a propósito hacen un ruido en su silencio para que la otra escuche, ¿no? Esta necesidad de, aunque estoy peleada y no le hablo, necesito sentirla porque se adoran. Es así, ¿no? Y entonces, la escena, ya me estaba olvidando. Una de las hijas de Leo toca el piano. Vira es la madrina de María, ¿no? Y hay una canción en particular cuando toca, que es una canción, un concierto de Rachmaninoff, y esto para la trastienda, Mónica, esto surgió porque mi hijo toca el piano, en este momento está tocando, lo estoy escuchando, y cuando estaba escribiendo todo el tiempo, Marco estaba practicando a Rachmaninoff, ¿no? Y es una canción que me gusta mucho cuando la toca, me transmite muchas emociones. Y yo dije, ay, quiero que esté en la novela, y entonces inventé que María tocara el piano, para poder ponerla, y entonces se me ocurrió, porque las cosas van surgiendo también mucho sobre la marcha, que María Vira, cada vez que la escuchaba María tocar, bajaba, o sea, por ahí escuchaba otras canciones y ella seguía en su vida haciendo desde arriba, escuchando, ¿no? Pero particularmente esta canción, ella bajaba, se sentaba, y le decía a María, vos seguí, se quedaba escuchándola, y después se iba, ¿no? Y era un momento de conexión entre madrina y ahijada. Desde la pelea, Leo tiene prohibido que se toque el piano, porque no quiere sentir que le está queriendo decir algo a la otra, ¿no? Son estas cosas así como de amor y odio. Y María es la encargada en la pandemia de llevarle cosas a la madre, a Leo. En una de estas idas que va, esto no es spoiler, pero como decía Jorge, es más el proceso,
María decide que quiere tocar el piano porque quiere comunicarse con su madrina, ¿no? Porque también esta cuestión de por qué, porque ellas estén peleadas también los hijos que hemos vivido desde chiquititos tantas cosas. Y esa escena, cuando María toca, María, que además ya no vive ahí, entonces hace mucho que no toca el piano, no es que está todo el tiempo tocando el piano, entonces como empieza como acariciando las teclas y al mismo tiempo con miedo al enojo de la madre, o incluso de Vira, ¿no? Porque no sabe qué reacción va a generar en Vira. Y decide hacerlo igual. Y me costó escribirlo porque quise hacer en el mismo capítulo están las dos, ¿no? Está María tocando y al mismo tiempo subo y la narro a Vira. Y Vira empieza a escuchar los acordes, se acerca a la ventana, abre la ventana, se apoya en la ventana, acaricia la ventana, ¿no? Y ahí voy contando también el flashback de las veces que Vira bajaba a escucharlo. Y yo la leo y lloro, porque también sé que Vira termina llorando desde arriba y que cuando María termina la canción y se da vuelta, la ve a la madre con el mate en la mano llorando también. Me da muchísima ternura, ¿no? Hago llorar, pero es linda la escena. O sea, no me pueden decir que no es linda la escena, ¿no? Como que es como hasta romántica, si se quiere. Porque también los silencios tienen eso, ¿no? La primera parte... Perdón, sí, perdón, sí. No, era que iba a preguntar, Vero, cómo era bien Ahora, la porque otra. Perla lo que decía era si vos tramitabas angustia, no de transmitir, sino de tramitar vos misma a través de la escritura. Bueno, sí, un poco también. Cuando escribo por ahí estas escenas, y a mí también me estruje. Sí, bien. La pregunta de Alicia Levin, que decía, para la clínica psicoanalítica es un valor significativo si los pacientes entablan lazos de amistad o no. Entonces te preguntaba vos, desde tu propio deseo, ¿no? ¿Cómo fue que escribiste tan bellamente a Clara ella sobre las amigas? O sobre la amistad, ¿no? Porque soy muy amiguera. De hecho, esta novela tiene mucho que ver con una íntima amiga mía con la que no estamos peleadas, lo aclaro, y que está acá, no sé si sigue estando, porque como no los veo todos, pero había entrado. Y es como una hermana, y como tengo muchas amigas, ¿no? Que son como hermanas. O sea, esta amiga la conocí gracias a mi hija, y creo que nuestras hijas siguen siendo muy amigas, pero somos mucho más amigas nosotras, ¿no? Como son lazos como muy potentes. Y también tengo amigas desde la cuna, que nos hicimos amigas porque mamá iba a la plaza y en la plaza se hicieron amigas las madres y son esas amistades impuestas también, ¿no? Como las hijas de Elvira y Leo, que fueron amigas porque también las madres son amigas. Y son amigas como eternas, o sea, son amigas con las que uno se siente, o sea, yo puedo abrir la puerta de casa y le veo la cara a una de ellas y ya sé lo que le pasa, ya sé lo que, le digo qué pasó, o contame qué fue lo bueno, ¿no? Como que uno las conoce como si son las hermanas elegidas, realmente, ¿no? Yo a mi hermano le digo que yo no tengo hermana, y a mi hermano le digo que lo quiero porque me tocó quererlo, ¿no? Digo, no sé si yo lo elegiría a él como amigo, lo quiero un montón, y nos reímos con esto, pero bueno, lo quiero también porque es mi familia, ¿no? Pero en cambio, la amiga una la elige, y la amistad, o sea, el hombre, el otro día hablando con un alumno, que es ecuatoriano, y también me preguntaba también esto y me decía, es ecuatoriano y está casado, vive acá en la Argentina y está casado con una alemana. Y me dice, cuando mi mujer habla con sus amigas por teléfono, además como habla en alemán no entiendo lo que dice, pero está 3 horas en el teléfono hablando, y yo digo, ¿qué más está diciendo? Y como no lo entiendo porque es alemán, entonces no entiendo qué tanto pueden decirse. Yo con mis amigos es que haces como vea, que yo, a lo sumo es, bueno, ¿quién lleva el vino? ¿Quién pone el asado? ¿Y a qué hora? Y listo, ya está, ¿no? Como que el hombre es más... Y la mujer tiene esto donde la amistad es una patria
también, ¿no? Es una tierra, es un silencio. Yo me acuerdo una vez con una amiga que estaba mal y que nos abrazamos y nos dejamos, las dos nos pusimos a llorar, o sea, y no dijimos nada, ¿no? Es como, es todo eso, la amistad. Entonces, venía con ganas de hacerle un homenaje en la literatura, ¿no? Que se ha hecho, yo no descubrí la pólvora con esto, digo, ya se ha escrito. Pero bueno, la amistad argentina, pues los argentinos también somos muy amigueros. Bien. Voy a leer dos preguntas, comentarios, y sé que me estoy salteando en el medio, pero como tienen cierta afinidad, las voy a leer juntas. Una es de Fabián Actis, ¿no? Que dice: me gustaría que Agustina y Abel se refieran a la similitud existente entre analista y escritor en cuanto a la convivencia con pacientes y personajes. Y si pueden vincularlo a un texto que Marilu Pelento, que es una psicoanalista argentina, nombraba, que es Los pensionistas de la memoria de Luigi Pirandello. Esta es una, y la otra es de Caro. Uy, esperen que se me perdió. Alguna vez, dice Caro Castillo, hace poquito le pregunté a Agustina en otra charla sobre la construcción de sus personajes protagónicos femeninos, entre comillas, no solo en Donde retumba, sino como una constante. Y me sigue interesando y movilizando esa focalización en la voz femenina, que es toda una elección, más aún en los tiempos actuales. ¿Qué se te ocurre que transmiten estas voces de mujeres que tal vez no transmitirían voces masculinas? Vamos con esa y con los personajes en el psicoanálisis y en la literatura, si les parece. No sé si querés comenzar, Abel. No conozco el texto de Marilu. Hay otros textos acá recomendados. Estoy leyendo el de Graciela Cohen, La página en blanco de Isaac Dinesen. En fin, que dan ganas de leerlos, por supuesto. Vuelvo con la metáfora del paciente huésped, ¿no? De Billy Baranger. Ese paciente que se nos aloja y que nos acompaña. A lo mejor cuando nos estamos duchando, cuando estamos desayunando, antes de atenderlos, después de haberlos atendido, ¿no? Por lo que sea, por la problemática que traen, por lo que nos han contado, por cómo nos ha resonado. Y como decía Peirano, son inquilinos nuestros, realmente. El tema es cómo convivimos con esos inquilinos. Llegado el caso, cómo los desalojamos, porque hay pacientes que nos chupan, se apoderan de nosotros, y es todo un trabajo de nuestros análisis, de la supervisión y demás, desalojarlos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y aprender a convivir con ellos. Hay mucho de la escucha analítica, me parece ahora, ¿no? Pensando un poco en voz alta, que se asemeja a la mirada del escritor y a la escucha del escritor. ¿Qué escucha un analista que mira a un escritor, ¿no? Que recoge el ecosistema en el que vive? Bueno, eso es lo que tengo para decir. Bien. Yo no tanto, a ver, yo en el psicoanálisis no me puedo meter, pero desde la escritura recién, y en realidad escuchándote a vos, Abel, recién se me ocurrió que creo que todos tenemos algo de escritor en cuanto a tener personajes adentro. Creo que todos tenemos distintas voces, ¿no? A lo mejor ustedes lo pueden explicar mejor desde el psicoanálisis, pero hasta incluso nuestra propia voz, ¿no? Como que dialogamos por ahí con nosotros, o llamémoslo miedo, fantasmas, ¿no? Como podrían ser como metáfora de personaje, eso. El tener adentro un otro, ¿no? Que es como una dualidad también, una dualidad, y son más, son 3, 4, no sé. Pero bueno, desde el punto de vista psicoanalítico me cuesta más pensarlo como escritora, no como lectora. Como lectora uno es muy analítico la lectura.
en los talleres, los que son psicólogos tienen una mirada siempre muy interesante porque tienen, ¿no? Tienen esa facilidad para analizar, ¿no? Analizar. Entonces, al ser escuchas y trabajar con la palabra, ¿no? Y entonces en lo escrito también trabajan muy bien. Eh, Se me ocurrió algo, ¿no? Una asociación libre. Cuando yo cito a Freud, ¿no? En el lugar que tiene el otro, ¿no? Como lo que sabemos tanto como modelo, amigo, rival y demás, uno tiende a pensarlo como otros externos a uno. Pero estoy pensando a partir de lo que dice Agustina, que también son los otros internos que tenemos. Nosotros también somos rivales, enemigos, modelos, ¿no? Esa estructura de 4 facetas que no solo establecemos en lo vincular externo, sino en lo vincular internamente, ¿no? Y a veces qué difícil es convivir con ciertos personajes que todos tenemos, ¿no? Uh-huh. Bien, seguimos leyendo. Aníbal Y la de Repetto. Caro faltaba, ¿no? La de Caro Castillo. Sí, perdón, sí, sí. Era sobre las Siempre la voces, voz estas voces femenina. femeninas. Son estas cuestiones que por ahí uno no las piensa, ¿no? Y que esto que digo que está bueno cuando las ven los demás, o sea, no es que yo me siento a escribir y digo, quiero escribir, y más por los tiempos que corren, no me considero feminista, aunque como, no sé si creo que fue Simone de Beauvoir que dijo, todas somos feministas. Digo, sí, porque estoy a favor de todas las cosas pero no soy alguien que esté arengando constantemente con eso, ¿no? No es que digo, bueno, voy a escribir ni porque está de moda, tampoco porque jamás estuve con las modas de nada. Pero soy mujer, escribo desde mí, ¿no? Yo escribo mucho desde mí. Y tengo una novela para adolescentes que es una saga y que el protagonista es hombre, es un chico y lo disfruté escribir desde León. Pero bueno, si pienso, eso era por ahí distinto, ¿no? Era como escribir para los adolescentes, pero escribo muy desde mí y desde las cosas que me atraviesan a mí, entonces ahí es donde encuentro mi voz, y mi voz es de mujer. Y me parece que, bueno, no sé, Caro, si eso responde. Creo que era más larga la pregunta. Pero y en la amistad claramente, o sea, nunca se me hubiera ocurrido escribir sobre la amistad de los hombres porque me quedo con un llamado de 5 minutos, como dijo mi alumno, ¿no? Y la novela tiene, no sé cuántas páginas tiene, pero ¿no? Y en eso te digo, 265 páginas en la amistad entre hombres, como que me estoy riendo porque hay un montón de novelas de amistades de hombres que son fabulosas. Estoy pensando en Julian, el sentido de una confesión, no, el sentido de un final, el sentido de un final es una historia de amistad entre hombres. Bueno, nada, hay novelas fabulosas también. Pero, ok, Caro, si fui clara, qué bueno. No sabría qué poner. Creo que ahí no habría un silencio que retumba, sino que habría un silencio aburrido. No porque los hombres lo hicieran, sino porque desde mi mirada sería aburrido. Desde mi mirada no me costaría muchísimo entrar en la amistad masculina. Así que es que soy una escritora que escribe desde el yo, sí, sin lugar a dudas. Bien. Bueno, Aníbal Repetto dice y pregunta, Agustina, hablabas de tu interés por la literatura y no la política. ¿No pensás que toda literatura tiene eficacia política? Ahí va una. Federico Donofrio dice, qué gusto el conjunto de cosas lindas que se reúnen aquí. Un maravilloso inicio de Abel, atravesado de valiosos comentarios de una Agustina artista muy humana, y agradece, bueno, a la organización. Tengo otra acá, puesta acá, de Daniel Weisbrot.
Liliana Ecker dice que el primer escrito es un mal necesario, como un estornudo, y que la verdadera escritura está en la corrección. Corregir, cita, ¿no?, es encontrar el Moisés en el bloque de mármol. ¿Estarías de acuerdo? Gracias a ambos por las presentaciones. Bueno, Pues sigo leyendo. iba a citar el Moisés y lo terminaste haciendo la cita completa de Liliana Ecker. Siempre se lo digo a mis alumnos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo digo que la escritura es un 20% y la escritura es un 80%. En el caso de esta novela, realmente, como fue un mes y medio, salió así. Pero hubo una reescritura en el sentido de, fue un año donde la fui pensando, entonces la reescritura estuvo muy en la cabeza. Y fue muy visual la novela. Como yo la iba armando en la cabeza, entonces me fue fácil porque yo ya tenía, como una película, tenía las escenas muy visualmente armadas. Pero siempre se escribe, no habrá sino ausencias, tiene millones de versiones. Y si a mí me preguntan, creo que es una novela mucho más acabada literariamente hablando que esta. O sea, esta me encanta, me parece que es una buena novela y no soy yo, no voy a decir que no, pero no habrá sino ausencias. Creo que logré muchas más cosas, ¿no? Que era mucho más compleja, meterse en la cabeza de un escritor, este diálogo entre las dos. Bueno, no sé, en cuanto a recursos y herramientas, ahí había, creo que hay mucho más. Y me llevó a corregirla, o sea, realmente era, yo sabía que el Moisés estaba, pero tuve que ir dando vuelta realmente la piedra, y el cincel, y buscar, y buscar, y buscar. Así que estoy 100% de acuerdo. Y Aníbal, a ver, no sé si, no podría decir que en toda la literatura está la política, pero sí que atraviesa mucho. Por ahí, no sé, la palabra mejor no es política, a lo mejor es historia, son contextos, es lo social también, ¿no? Creo que todo eso confluye. Creo que cuando la mayoría, cuando se escribe, y por ahí eso no es tanto en el momento de escritura, sino después, ¿no? Eso ya tiene que ver por ahí con la crítica literaria y con el tiempo, que el escritor dio cuenta de algo, ¿no? Y entonces, y ese algo en general es su época, y su época puede abarcar lo político, lo social. Si uno piensa, no sé, digo, pienso en Madame Bovary, pienso en La colmena de Cela, ¿no? Nada, y así, Dostoyevsky, ¿no? Y es como la Rusia del momento de Dostoyevsky, es el Madrid del momento de La colmena, donde está lo social, está lo político, como, bueno, está un poco todo. Cuando yo dije no me interesa la política no, terminé escribiendo sobre la grieta, entonces no es que no esté ahí la cosa, pero digo, no me interesa hacer política, ¿no? Y no me interesa que se quede solo en lo político, porque sí me interesa lo humano de mis personajes. La política es el contexto de esos personajes. La política no los define, pero en algo los construye, porque voy a la verdulería y algo sucede ahí, ¿no? Y no me alcanza la plata, y hay alguien que está tomando decisiones, bien o mal, no importa, pero digo, nos atraviesa. Estamos bien. Sí. De Daniel Slucky para Abel. Abel, ¿qué te pasa cuando recibís un paciente del cual pensás que podrías hacerte amigo y por cierto tienta mucho esa amistad? ¿Puede ser leído como resistencial al análisis? Vamos con ese y después pasamos a otros comentarios. ¿Puede ser? Sí, es un punto difícil para el analista, ¿no? Mantenernos en esa neutralidad, porque a veces hay pacientes que son muy amistosos y muy amigables, que uno diría, bueno, por fuera de este contexto, no sé,
estaría bien charlando con él afuera, tomando un café, etcétera, etcétera. Creo que debemos ser cuidadosos con ese punto. Pero sí, es un tobogán que a veces puede ser peligroso, ¿no? Bien. Pregunta de Silvia Schlafman. Conmovedor análisis. Bueno, primero empieza con comentario, después viene la pregunta. Genera deseo de leer la novela. Me gustaría pensar con ambos en qué radica para ustedes el placer del lector de adentrarse en la lectura de las historias ajenas. ¿Cuál sería esa potencia atrapante? Ay, a ver de nuevo, Vero. Me gustaría pensar con ambos, ¿en qué radica para ustedes el placer del lector de adentrarse en la lectura de las historias ajenas? ¿Cuál sería esa potencia atrapante? Puedo hablar desde mí como lector, ¿no? Sí. Agustina, vos tenés una doble encarnadura acá, ¿no? Para mí un detalle definido desde mí, que tiene que estar bien escrito. Admiro, digamos, me saboreo la construcción literaria. Y hay textos que desde el vamos, desde el simple comienzo atrapan. Pensaba en las palabras iniciales de 100 años de soledad, cuando vio el hielo por primera vez, o para mí uno de los comienzos más extraordinarios, que es lo de Truman Capote, no me acuerdo el título, fíjense, en el que mata a La sangre los fría. asesinos. ¿Perdón? A sangre fría. Sangre fría. Fría. Gracias. Gracias, muchas gracias. No. Hay comienzos que realmente atrapan desde el vamos, pero también es verdad que hay comienzos más débiles, más flojos, que no atrapan desde el vamos, que uno tiene que dejarse seducir un poco, darse un poco de tiempo, ¿no? Yo soy de los lectores que, mire, yo tenía un profesor de matemáticas en 5º año que él decía que doble sacrificio no hacía, ¿no? Si él iba al cine y no le gustaba la película, se levantaba porque pagar la entrada y bancar una mala película era doble sacrificio. Yo hago ese doble sacrificio. Es muy raro que deje un libro aunque no me guste. Le doy como una oportunidad hasta el final. Muchas veces cuando termino digo, ¿para qué perdí el tiempo? Pero bueno, son opciones, ¿no? Es una manera también de quedar atrapado por ahí con la lectura. Perdón, antes que conteste Agustina, voy a sumar 2 pequeñas preguntas más que van a ser las últimas. Lamentamos los comentarios que siguen después porque nos vamos acercando al horario y si no, no van a tener tiempo de responder. Jorge Cabrera había dicho hace un rato ya, solo que el silencio no existe, dice Alejandra en el poema que recordó Abel. ¿Cómo ves este enunciado en relación con el sentido de tu novela? Y Perla Frenkel pregunta, ¿y cómo te sentís cuando terminás una novela? No le podemos preguntar al lector también, Abel, en este caso. Bueno, a ver, me queda la primera respondiendo, y me sumo a lo que dijo Abel, cuando en los comienzos pensé en el extranjero, ¿no? Como empieza, También. aujourd'hui ma mère est morte, ¿no? Hoy mi madre ha muerto, tremendo inicio, ¿no? Como que ya empieza tum para arriba, y coincido porque, bueno, vengo de letras y para mí el cómo, y alumnos que están por ahí de escritura, si los hay, ¿no? Yo soy muy hincha con eso, ¿no? Nosotros manejamos dos cuestiones que son como fundamentales, manejamos varias, ¿no? Pero para mí 2 que son fundamentales, que son el qué y el cómo. Eso está en el arte en general, ¿no? Es qué te digo y cómo te lo digo. Y el que esté bien escrito es fundamental porque ese es el cómo. El qué lo podemos tener en otras artes. El qué está también en el cine, o sea, qué me cuenta el cine. La historia también puede estar en el cine. En una pintura también hay qué, ¿no? Te están transmitiendo algo, en una foto también hay un qué. Ahora, cada arte tiene una herramienta y un recurso específico para su cómo. Y ahí, en la literatura es la palabra. Entonces, para mí, el cómo es lo fundamental, porque el qué me lo puede dar la foto, me lo puede dar, ¿no? Me lo puede dar la cámara en la foto o en el cine.
nosotros manejamos la palabra, entonces a mí me gusta mucho cuando está bien escrito. De hecho, las escritoras de los epígrafes, sobre todo, no sé, Toni Morrison, que es una de mis preferidas, es puro cómo, o sea, el qué también, porque es increíble lo que, ¿no? Es habla desde la negritud, desde su yo, entonces son historias tremendas, pero con una belleza poética que es lo que me fascina, porque también puedo ir al cine a ver una historia, ¿no? de esclavas, pero yo quiero leer, y si quiero leer, quiero que la palabra esté trabajada. Entonces, yo busco, volviendo al lector modelo de Eco, también busco ese lector, el lector, un Abel quiero, ¿no? Que le guste, o sea, que le guste cómo está escrito, no solo lo que estoy contando, sino cómo lo estoy contando, cómo te voy llevando de la mano, porque eso hace el lector, el escritor, perdón, y yendo a la amistad, el lector, estoy que me voy del otro lado, el escritor quiere tener al lector de amigo, y lo que de alguna manera cuando en la escena del piano, lo que yo estoy queriendo hacer es, la tengo a Silvia de frente, así que la veo, así que te voy a agarrar a vos, Silvia, lo que yo quiero hacer es, Silvia, dame la mano que yo te quiero traer acá, te quiero sentar al lado de María y que escuches Rachmaninoff, ¿no? Y que sientas, y que la sientas a Vira, y es esto, ¿no? Entonces, lo que busco del lector, y yo como lectora, cuando me siento a leer, quiero eso, quiero sentir la mano del escritor, quiero sentir la calidez o la frialdad, lo que el escritor está queriendo transmitirme, ¿no? Que muchas veces es el narrador, no el escritor, pero bueno, ahí entramos en otras cuestiones. Así que bueno, eso. Y después, ya me perdí, pero eran lindas las preguntas. ¿Qué me pasa cuando termino? Es como haber parido, ¿no? O sea, tenés ahí a tu hijo y tenés un vacío, ¿no? Ya tu panza quedó chata, no tan chata como uno quisiera, pero ya no tenés adentro ese movimiento que te hacía cosquillas y que no tenés, ¿no? Como que el embarazo es un porvenir, es un montón de cosas que todavía estás en esa etapa de fascinación, de misterio, ¿no? De que cómo va a quedar, cómo va a ser, porque cuando se escribe no se tiene todo, ¿no? El final en novela, el cuento es distinto, pero el final muchas veces aparece sobre la marcha, hay personajes que uno pensó que iban a ser eternos y de pronto desaparecieron, ¿no? Es como que uno en la novela las riendas no las tiene tan ajustadas, ¿no? Las suelta, y en ese soltar es un galope que no sabes a dónde te lleva. Y en cambio cuando está, ya está, es el hijo que lo ve, ¿no? Lo tocas. Sí, Abel, perdón. No, por favor, al contrario, disculpa. Mencionaste a Toni Morrison, ¿no? Premio Nobel de Literatura, y a Toni Morrison le pasó algo tremendo, ¿no? Se le incendió la casa. Y ella vivía cerca de Nueva York, creo, en un bosque, ¿no? Como viven algunos norteamericanos, e iba en el auto a lo que era su casa y se dio cuenta que era la casa de ella incendiándose. Estamos hablando de una premio Nobel, ¿no? Y dice que nunca pudo escribir sobre el incendio de su casa. Como que hay situaciones de la vida cotidiana que no hay palabras para transmitirlas. Bueno, a mí me preguntaron, no, en realidad no fue tanto, me preguntaron cuando una de las prejurados me contó esto, ya es como un chisme entre paréntesis, que fueron 976 novelas y que muchísimas hablaban de la pandemia y no funcionaron, ¿no? Como que no funcionaban las novelas. Y también me parece que ahí hay algo donde uno necesita macerar o necesita dar tiempo a ciertas cuestiones, ¿no? A mí en Obras sin ausencias me costó, había muchas escenas que me costaban porque yo sentía muy reciente y de hecho, desde la muerte de mamá, que fue en el 2011, y la novela salió en el 2020, ¿no? Entonces, uno necesita una distancia para escribir.
Y con la pandemia pasa lo mismo, era como que yo no hablo de la pandemia es circunstancial y la toco muy de costado. Y la imagen que a mí me gusta pensarla es como lo caliente, ¿no? Es como cuando uno tiene algo caliente y lo saca del horno, uno no va con las dos manos a agarrarlo porque te quemas, agarras de una puntita, ¿no? Bueno, la pandemia es lo caliente, o sea, no podemos ir con las dos manos a hablar de la pandemia porque todavía no la entendemos, todavía es hoy que estamos con barbijos y sin barbijos, o sea, hoy todavía no la entendemos. Necesitamos que pase un tiempo para, por lo menos en la literatura, poder ir a eso, ¿no? Con las dos manos. Así que yo, con guante de un costadito, la agarré. Y después, la otra, Vero, me está quedando una, ¿no? Antes de la... Muy breve, porque ya vamos a tener que ir cerrando, sobre Sí. la cita de Alejandra Pizarnik. Ah, ¿no? del silencio que le había hecho Jorge. Sí. Es que el silencio, es impresionante la cantidad de lecturas que tiene el silencio, y de metáforas, y de, ¿no? Porque el silencio es un lugar, por ejemplo, recién cuando dijeron el silencio es salud, en los sanatorios está este gesto, y el silencio ahí es salud. Y en la dictadura el silencio no es salud, ¿no? Entonces, como exactamente la misma frase o la misma imagen, ¿no? Esta imagen así también es, yo hice este gesto, pero en realidad es otro, o sea, yo me acuerdo cuando estaba Videla hablando en la tele, y a mí me hacía acordar a un tío, y entonces yo estaba chocha y papá me sacó el dedo que yo señalaba como encantada, ¿no? Y como que, y no entendí, como que, ¿no? ¿Qué hay en todo eso? Y hay un silencio, cuando el silencio retumba, justamente, el silencio hace ruido y molesta, ¿no? Algo que retumba es algo que no termina de cerrar, es algo que no está bueno. Y por otro lado, el silencio es pacífico, ¿no? No hay nada, ¿cuántas veces decimos, ay, lo que necesito es llegar a casa, que la casa esté en silencio, no sé, agarrar una copa de vino, ¿no? Y eso es como la situación de placer máximo. Entonces, como el silencio puede ser tantas cosas. Entonces, el silencio puede... Decir tanto, ¿no? Claro, el silencio ¿Cuánto se expresa en el puede... silencio? No, el silencio puede no existir, porque al mismo tiempo no existe, porque es un oxímoron. Claro, es un oxímoron. Porque el silencio en sí mismo dice, entonces, Habla, claro. ¿cuál es el silencio, no? Es un mensaje, es un instancia, mensaje. claro. Sí, sí. Bueno. Bien, les agradecemos mucho a ambos, ha sido un gusto escucharlos. Alicia Levin va a hacer un pequeño comentario y luego vamos a invitarlos a la actividad del próximo mes. Algo que sucedió en la previa, porque así como tuvimos el gusto, y se trata del título de nuestro equipo, ¿no? Psicoanálisis dialogando con las letras, y hay tantos mensajes que otra vez pudimos satisfacernos con este diálogo. Quería traer algo que, así como hubo respeto de no expoliar el final, tampoco vamos a expoliar con Vero, pero sí sucedió en la previa, no la del domingo que tuvimos los organizadores, sino la de hoy, que comentamos con Vero, que en YouTube pueden ver el video de cuando le entregan el premio a Agustín. Y ella hoy nos facilitó la foto donde está con las amigas en el video, así que se los queremos dejar como sorpresa y como emoción compartida. ¿No tenés la foto para mostrarla, Agustina? Sí, la puedo compartir, encantada. El video vale la pena también. Ahí están las amigas. Ahí está la foto con sus amigos. Esta es mi amiga, una de mis amigas hermanas, y esta es mi socia, y sí, esa foto me gusta porque el fotógrafo enganchó realmente esto de los oxímonos, ¿no? La risa y el llanto al mismo tiempo. Y la alegría de Marcelo, ¿no? Tu marido atrás. Sí, que ahí dijeron que era un colado total. Porque... No, los personajes masculinos de la novela son muy importantes.
Son muy Y importantes. Marcelo también es muy importante. Tenemos, ¿no?, en el mundo femenino un soporte que hacemos Sí. muchas veces, ¿no? Como las Ni hablar. mujeres soportan el mundo masculino también. Muy bien. Bueno, próxima actividad. Martes 14 de junio. El tema va a ser el duelo en el cine y el psicoanálisis. Nuestros panelistas van a ser Norberto Llove, psicoanalista de la casa, y Nazareno Guerra, psicoanalista que coordina talleres de cine y psicoanálisis. La coordinadora de esta actividad va a ser Alicia Levín. Los esperamos martes 14 de junio a las 20:30 como hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Y en Muchas especial- gracias. Pueden Muchas abrir gracias, los René. Si te micrófonos para parece, que- permitimos que la gente reactiven sus audios. Les pedimos que reactiven el audio, así aplaudimos esta nueva mesa de psicoanalistas. Gracias al dialogando con las secretario letras. científico y a Muchas todos. gracias. Bravo. A ustedes. Felicitaciones. Muchas A gracias. ustedes. Hermoso, No, hermoso al encuentro. Muy lindo, muy lindo. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Felicitaciones Un a gusto. Agustina y a Abel. A ver, muchas gracias. Bien, y a leer la novela, quienes no la han leído aún. Muy Totalmente. bien. Súper. Bueno, voy deteniendo la Gracias. grabación. Chao, chao. Chao. Chau. Chau, chau. Gracias. Chau.